Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a este simposio de hipertensión arterial como enfermedad cardiometabólica, control de cifras al control del riesgo. ¿Sí? Vamos a iniciar con la presentación del doctor Atilio Castillo. Nos va a hablar sobre el fenotipo hipertensivo cardiometabólico, identificación clínica y valor pronóstico. El doctor Atilio Castillo es especialista en medicina interna y diabetología, magíster en nutrición humana, director del posgrado de diabetología de la Universidad UNCA, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital General del Luque y actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Estudio de la Obesidad. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a tratar de despertarnos un poquitito. Bueno, vamos a hablar de algo que, bueno, digamos nuevo, pero que todos los días vemos en la práctica médica. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, acá un punto importante del punto, dos palabritas con respecto al impacto que tiene realmente la hipertensión y el impacto a nivel de lo que sería el fenotipo cardiometabólico. Y tenemos que recordar que casi el 50% de nuestros pacientes, o inclusive más de nuestros pacientes con hipertensión esencial, se caracterizan por la convergencia de la resistencia a la insulina, de la obesidad abdominal. Nosotros en Paraguay tenemos una prevalencia de obesidad de más del 30% de la población, de la dislipidemia heterogénica, datos nacionales no tenemos lastimosamente, y de los trastornos asociados al metabolismo de la glucosa. Paraguay tiene hoy día una prevalencia del 10.6% de diabetes, no tenemos datos de prediabetes, y todo esto va a darle que ese paciente hipertenso tenga un riesgo cardiovascular bastante superior que solamente el paciente con hipertensión arterial. Y desde el punto de vista de la fisiopatología, la convergencia de la obesidad abdominal, el impacto de la resistencia a la insulina, termina siempre produciendo un aumento de la presión. Y un punto importante es que, lastimosamente, la presión arterial es un síntoma tardío de esa disfunción metabólica sistémica y no un problema hemodinámico aislado. Entonces, cuando aparece hipertensión, ocurren muchos elementos ya previos a este evento. Y para recordar nada más los criterios antiguos de síndrome metabólico, cada organización tiene su criterio, pero algunos puntos siempre son importantes. La obesidad abdominal, la presencia de hipertensión, ¿verdad? La presencia de un trastorno de la glucosa o resistencia a la insulina y la dislipidemia. Y ahora vamos sumando todo lo que sería el fenotipo cardio-reno-metabólico, que cada día le vamos poniendo más nombres. A veces ya le llamamos cardio-reno-hepatometabólico, cardio-reno-cerebrometabólico, en cualquier momento también va a ser cardio-reno-dermato-hepatometabólico, ¿verdad? Entonces, ese impacto, digamos, es fundamental para poder entender a ese paciente que va viniendo a la consulta. Y un punto importante es qué valor tiene la insulina en estos pacientes. Y vemos el impacto que pueden tener el envejecimiento vascular, cómo impacta en esa presión diastólica, aumentando más o menos 0.5 de milímetros de mercurio. Y fíjense, la caída de la resistencia, de la sensibilidad a la insulina o el aumento de la resistencia a la insulina tiene un impacto inclusive hasta 2 puntos de milímetro de mercurio. O sea, el impacto hemodinámico de la insulina, que mucho tiempo fue olvidado en la hipertensión, tiene un impacto demasiado importante en nuestros pacientes que vienen a la consulta. Y la identificación en el mundo real de este subgrupo metabólicamente es demasiado importante. Entonces tenemos varios clústeres según de metabólico en nuestros pacientes y depende mucho del aumento de la glucosa, cómo está la glucosa, del impacto de la obesidad en sí y por supuesto también del marcador crítico y temprano de la rigidez arterial en muchos de nuestros pacientes. Vemos también ese impacto en la mortalidad y vemos que es un predictor independiente, ¿verdad? El riesgo persiste muchas veces tras ajustar a los factores tradicionales y también ese riesgo persistente, ¿verdad? Que va a impactar en el efecto sostenido independientemente muchas veces de la presencia de algún trastorno de la glucosa y eso hace que esa hipertensión y ese componente se vaya moviendo bastante rápido en el tiempo. Y bueno, analizando los diferentes clústeres podemos ver básicamente tres grupos. El grupo 1, donde vemos fundamentalmente que son preferentemente mujeres, de un perfil metabólico más favorable y un riesgo basal más bajo, o sea, son pacientes que tienen un bajo riesgo. El grupo 2, que son preferentemente varones, con una alta carga aterosclerótica, un remodelado cardíaco mucho más severo y mayor riesgo global, que es de alto riesgo. Y el tercer grupo, que bueno,
reúne el perfil clásico del síndrome metabólico, que lo venimos conociendo desde hace mucho tiempo, con un riesgo moderado, alto inclusive, para desarrollar fibrilación auricular y la mortalidad, que es un riesgo moderado. Entonces ahí tenemos básicamente 3 clústeres en nuestros pacientes y vemos que el grupo 3, que es el característico del síndrome metabólico, la incidencia acumulada de MACE, ¿verdad? Donde vemos que el aumento de la fibrilación auricular es de 1.6 y de la mortalidad casi también 1.6. Entonces vamos viendo que ese paciente hipertenso no es solamente hipertenso. Y ahora se nos va a sumar algo muy importante que podemos utilizar en la práctica médica diaria, que son los scores metabólicos predictivos, ¿verdad? Estos scores tienen la capacidad predictiva para comorbilidades cardiometabólicas. Y son varios scores, uno puede elegir el que quiere, pero le voy a presentar. Uno es el MET grasa visceral, ¿verdad? Que es un score metabólico de la grasa visceral que tiene un valor bastante importante. Ahí vemos que es un 0.8 bajo la curva. Tenemos también el CMI, que es el índice cardiometabólico, ¿verdad? Que también es muy importante. Y el MET resistencia a la insulina, que tiene también una mayor precisión, muchas veces diagnóstica en nuestros pacientes. Entonces, estos elementos nos pueden servir en la práctica diaria para poder evaluar a los pacientes en la consulta. Debemos de incluir, por supuesto, en cada consulta estos elementos que nos van a ayudar. Y acá vemos cuál es el impacto que tiene realmente el MET sobre la grasa visceral. Y vemos que es un score clínico no invasivo, derivado de parámetros analíticos de rutina, alta reproducibilidad, prácticamente sin costo porque uno lo puede calcular en la consulta, y una herramienta ideal para estratificar población. Y ahí vemos, por ejemplo, fíjense, según el valor, el impacto que puede tener. Si yo tengo un punto de 6.42, hay un aumento importante y exponencial de riesgo, ¿verdad?, de desarrollar una descompensación metabólica en nuestros pacientes, ¿verdad? Y vemos también que los extremos tienen mucha importancia, y si vemos que está por encima de 7, hay casi 6 veces más riesgo poblacional de hipertensión acelerada en este grupo poblacional. ¿Qué más también nos puede ayudar? Con respecto al infarto de miocardio. El corte de 6.9, por ejemplo, se precipita un aumento abrupto, ¿verdad? Es bastante importante y alta de tener infarto en nuestros pacientes que tienen hipertensión arterial. Entonces, siempre que evalúa al paciente con hipertensión, deberíamos de evaluar estos elementos. Y el índice cardiometabólico es mucho más sencillo. Triglicéridos bajo la relación que hay de la resta de colesterol total, HDL menos colesterol, por la relación cintura-estatura, me da ya una métrica de lo que sería el índice cardiometabólico. Esto se dan cuenta, son elementos de rutina que uno hace realmente en la consulta, y esto puede tener un impacto, si uno va viendo el impacto en la vía inflamatoria y el daño que pueden tener nuestros pacientes, y puede ir tanto para hipertensión como para diabetes. Y el punto importante, fíjense en rojo, si el CMI es mayor a 0.5, nos está indicando de que debemos ser más agresivos en la intervención, no solamente en el control de la hipertensión, en el control de la glucosa, en el control del perfil lipídico, para tratar de impactar en la mortalidad de nuestros pacientes. Y finalmente también tenemos el score de la resistencia a la insulina, que básicamente va evaluando todos los otros elementos y que tiene un impacto importante, y nos está hablando en cierta manera de que ese paciente puede desarrollar diabetes a corto plazo. Pero ¿qué fue cambiando en el tiempo? Y bueno, y ahora hablamos mucho del síndrome cardiometabólico, y fíjense que 47% de prevalencia se estima del síndrome metabólico en los adultos en los Estados Unidos, ¿verdad? Haciendo un fenotipo muy importante y no la excepción en la consulta diaria. O sea, siempre tenemos que evaluar a ese paciente en completo. O sea, el paciente hipertenso tiene que excluir una rutina, un control metabólico. Ya la doctora Carolina Vázquez decía esta mañana lo mismo, ¿verdad? El control metabólico, el control renal exhaustivo, para poder ver con qué medicamento voy a iniciar en la consulta. Algo que venimos viendo hace tiempo ya es las etapas del síndrome cardiorrenal metabólico, y recordar nada más que en el primer paso siempre está la obesidad central y la resistencia a la insulina, elementos clave que tenemos que buscar. Muchas veces ocurre que nadie le ve a la obesidad como una enfermedad. Viene a la consulta, nadie pone como diagnóstico, uno entra en los sistemas informáticos de los hospitales y la obesidad prácticamente no figura como diagnóstico, y en la sala de internación inclusive no figura. O sea, tenemos que incluir en nuestro cheat que la obesidad es una enfermedad y poner como diagnóstico para poder ver realmente en el contexto del paciente. Muchas veces pensamos más en diabetes y pensamos menos en obesidad, pero son elementos que tenemos que ver por el impacto que va a tener en nuestros pacientes. Y bueno, una vez que ya hago el diagnóstico de hipertensión, bueno, basando en esto, ¿qué voy a hacer? Uno,
El tamizaje metabólico obligatorio. Debemos evaluar la parte metabólica de nuestros pacientes, podemos usar los criterios de signo metabólico que tengamos a mano y posteriormente estratificar en forma precisa a ver en qué clúster está nuestro paciente, qué grado de compromiso cardiometabólico tiene para poder finalmente iniciar una terapia antihipertensiva, ¿verdad? Ya sea dual o no, ¿verdad? Optimizando fundamentalmente todos los parámetros metabólicos de nuestros pacientes. Entonces, la implicancia clínica, evaluación inicial, mandatorio, tamizaje metabólico completo en todos nuestros pacientes al momento que le hacemos el diagnóstico. La transición de una visión hemodinámica a un abordaje fenotípico integral de nuestros pacientes y, por supuesto, la búsqueda siempre en forma sinérgica y tratar la hipertensión sin abordar el componente metabólico deja un riesgo residual que no podemos aceptar hoy día y entonces es demasiado importante. Si nosotros vemos, ¿qué se ve, doctor, en la consulta? Fíjense, 215 pacientes con diabetes, nosotros encontramos algo muy importante. El 66% tenía estatosis hepática, ¿sí? De ese grupo de pacientes, fíjense, eran jóvenes, 59 años de edad, 31, el índice de masa era de 31, estaban con obesidad, la cintura 102. ¿Y qué encontramos en ese grupo de pacientes? Encontramos, fíjense, 72% de los pacientes tenían hipertensión arterial, casi 20% tenía cardiopatía isquémica. Y si evaluamos los parámetros bioquímicos, encontramos una dislipidemia no tan severa, pero fíjense que también encontramos proteinuria. Eran pacientes que tenían proteinuria de forma importante, y si uno se va a fijar el nivel de hemoglobina glicosilada era relativamente estable, 7.5, pero fíjense el nivel de proteinuria. 386 era el promedio de proteinuria de nuestros pacientes con un filtrado glomerular inclusive por encima de 80. Y si nosotros evaluábamos ese grupo de pacientes y lo veíamos de vuelta en pacientes que tenían estatosis hepática más proteinuria, el grupo que tenía estatosis hepática más proteinuria, fíjense que tenía un índice de masa mucho mayor, tenía una creatinina mucho mayor y un riesgo cardiovascular calculado el viejo score aún también mucho mayor que el resto de la población. O sea, cuando evaluamos a ese paciente en contexto completo, tenemos que evaluar ese riesgo cardiovascular para poder hacer un tratamiento correcto. Y esto es lo que nosotros vemos todos los días en nuestro consultorio probablemente. Fíjense el nivel de proteinuria que tienen nuestros pacientes. Y si yo analizo de vuelta, ¿qué voy a encontrar? Si yo analizo este grupo de pacientes, fíjense que la asociación de estatosis hepática y proteinuria me confería un riesgo de 3.45 mayor que todo el resto. Entonces, no se olviden que ese paciente hipertenso, no solamente de buscar su nivel de glucosa, no solamente ver el perfil lipídico, busquen si tiene estatosis hepática y busquen proteína en el paciente. Nosotros en el hospital buscamos proteinuria porque no teníamos albuminuria, pero lo ideal sería buscar albuminuria. Entonces, ¿qué deberíamos hacer entonces? De vuelta, resumiendo, una vez hecho el diagnóstico de hipertensión arterial, el tamizaje metabólico obligatorio. ¿Cómo están los lípidos? ¿Cómo está la glucosa? ¿Cómo está la cintura de esos pacientes? ¿Y cómo está la albúmina? En ausencia del síndrome metabólico, bueno, manejo estándar, pero en el caso que no, que la gran mayoría de nuestros pacientes no, proceder a la estratificación avanzada, evaluar los scores de riesgo, ¿verdad? Ver qué riesgo cardiometabólico tiene ese paciente y en base a eso, por supuesto, ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, siempre el fenotipo cardiometabólico confirmado, no olvidarse siempre de la intervención estructural no farmacológica. Un punto importante es cómo cambiar la alimentación de nuestros pacientes. En Paraguay, al 99% de los pacientes le preguntas qué desayuno y te dice teté con pan. Y el teté con pan es algo tan grande acá, ¿verdad? Y le cambias, le metes proteína y a la semana te dice que le aburre. Y yo le digo, ¿de los cuántos años tomaste té con pan? De los 3 años, doctor. ¿Y cómo te va a aburrir consumir? En Paraguay probablemente el hábito más difícil es cambiar el desayuno, ¿sí? Entonces, un punto importante y aparte, ¿verdad? Y por supuesto la terapia farmacológica de nuestros pacientes. Ver siempre eso, un buen plan de alimentación, bajar el consumo de sodio, acá se consume demasiado, incorporar más proteínas vegetales, ejercicio estructurado y el enfoque en la pérdida de peso. En Paraguay, 7 de cada 10 adultos tienen algún problema de peso, o tenemos, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, es muy importante la pérdida de peso y es un objetivo fundamental en nuestros pacientes. ¿Para qué? Para revertir o mejorar ese perfil fenotípico de nuestros pacientes. Y fíjense, no voy a spoilearle porque yo sé que van a hablar después de esto, semaglutide tiene un impacto importante en el exceso de peso. Y fíjense que la semaglutide oral, como baja el peso en un periodo de prácticamente 190 de presión sistólica, baja rápidamente a casi 100 y algo en un periodo muy corto, prácticamente 20 semanas. También la tirzepatide tiene un impacto que baja casi 8 puntos el milímetro de mercurio de la presión arterial. La DAPA y EMPA también tienen un impacto metabólico, menos
pero tiene un impacto metabólico también en los pacientes no hiper. Entonces vemos cómo nuestro paciente puede mejorar. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que identificar, buscar ese cuarteto de dislipidemia, obesidad, trastorno de la glucosa, evaluar cómo está la insulina en nuestro paciente para ver, digamos, hacia dónde estamos yendo y, por supuesto, el manejo global de nuestro paciente, bueno, tratar de usar los mejores fármacos que tenemos para mejorar a nuestro paciente. Entonces, la hipertensión no es aislada. Ese fenotipo cardiometabólico afecta a más del 50% de los pacientes que vemos en la consulta y hay que evaluarlo correctamente, estratificar el riesgo de nuestros pacientes, usar el tamizaje o el score que mejor me se adapta a mi consulta y, por supuesto, el manejo moderno incluye tamizaje sistémico, diagnóstico y terapias combinadas agresivas que abordan simultáneamente la presión, la resistencia a la insulina, la obesidad y todos los demás factores. Y antes de despedirme, pueden sacar su agenda y octubre del año 2027 tenemos el tercer Congreso Paraguayo de Obesidad, no se vayan a olvidar, vayan agendando ya, y desde la Sociedad Paraguaya de Estudio de la Obesidad le vamos a esperar dentro de casi un año, un poquitito. Muchas gracias. 3 segundos. Bueno, es un gusto presentarle al doctor Osiris Valdés. Él es director de Sostenibilidad y Desarrollo, PAS director del Consejo de Prevención de la Sociedad Interamericana de Cardiología, PAS presidente de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular, PAS presidente de la Fundación Dominicana de Cardiología y gobernador de la Sociedad de Hipertensión Interamericana. Le damos la bienvenida al doctor con el tema hipertensión arterial y enfermedad cardiometabólica, del diagnóstico tradicional a la visión integrada. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Gracias nuevamente al Comité Organizador y Científico por habernos dado la oportunidad de compartir un ratito ahí con ustedes y gracias a ustedes por estar aquí también. Pues de inmediato vamos a hablarle un poquito de lo que es la hipertensión arterial y la enfermedad cardiometabólica. Y el doctor Castillo pues amplió un poquito acerca de la enfermedad cardiometabólica con el síndrome metabólico, que es un complemento bastante interesante e importante. Y yo debo decirle que estos componentes del síndrome metabólico no andan solos. Generalmente están muy bien acompañaditos y le digo que uno de cada 5 pacientes pues tiene la tripleta, tiene la presencia de esos 3 poderes sumamente importantes que son la diabetes, hipertensión y la obesidad. Y debo decirle también que tienen una interconexión bastante interesante, por lo cual eso cuando se replica en millones de personas, pues vamos a tener un gran reto, un problema de salud mundial, de la cual nosotros tenemos que enfrentar. Son los responsables de la carga mundial de enfermedad cardiovascular, pero ahí no está lo importante. Eso no es lo verdaderamente importante. El problema básico es que aún siendo controlados todos estos factores de riesgo, realmente hay complicaciones importantes y es lo que se denomina el riesgo residual. Por tanto, controlar no significa eliminar el riesgo. Ya vemos que nosotros tratamos cifras, sin embargo, realmente aparecen ciertas alteraciones y eventos cardiovasculares sumamente importantes, infarto agudo miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca, aún los pacientes manteniéndolo en bajo control. Entonces eso nos obliga a revisar la evolución de los fármacos antihipertensivos y cada día más esto se está acercando a una visión global en el tratamiento, tratando de abordar mecanismos relacionados o interconectados con los diferentes factores
o componentes del síndrome metabólico para así lograr una reducción de los eventos cardiovasculares. Entonces, es una verdadera complejidad metabólica. En esta figura realmente explica claramente de dónde nace esa complejidad metabólica. La hipertensión arterial está íntimamente relacionado con el síndrome metabólico y es una expresión de una enfermedad metabólica vascular, que no solamente es un problema hemodinámico per se, y tampoco anda de lado del síndrome metabólico, sino más bien está dentro del síndrome metabólico, por lo cual no la podemos desconocer. Entonces, esta pintura, este dibujo, es de Pablo Picasso. Lo publicó o la lanzó al aire en 1937, mayo de 1937, y no es más que una protesta al gobierno dictatorial de Francisco Franco por los alemanes y los italianos haber bombardeado a Guernica en aquellos tiempos, y de pronto se le colocó todo lo que quería decir aquellos que lo interpretaron. Pero si vemos este dibujo, realmente vemos aquí un desorden interconectado de lo que estaba sucediendo en la época. Y esa es la misma expresión metabólica de lo que sucede en el síndrome metabólico. Múltiples vías que se relacionan, dando como resultado el síndrome metabólico, y la hipertensión arterial forma parte de eso. Entonces, el verdadero objetivo que tenemos no solamente bajar presión ni tampoco glucosa. Debemos olvidarnos de lo que es el enfoque tradicional hoy en día, es decir, bajar cifra, bajar glucosa, bajar presión, bajar de peso y y focalizar lo que son las alteraciones dislipidémicas. Eso es importante, pero no es el objetivo principal hoy en día, porque el síndrome cardiorrenometabólico o hepatometabólico ha establecido una vía de interrelación o de conectividad en todo este proceso de enfermedad. ¿Qué es lo que debemos ver? Lo debemos ver de forma integral. ¿Qué es lo que está sucediendo en el vaso? La parte vascular es sumamente importante y vemos que hay alteraciones en la mitocondria manifestadas como estrés oxidativo. También tenemos el estrés metabólico, tenemos inflamación crónica, disfunción endotelial y senescencia, que no es más que el envejecimiento vascular, pero no por edad, sino por las alteraciones que suceden en la pared del vaso. Entonces, cuando el daño supera la capacidad de reparación, entonces tenemos realmente lo que hay un envejecimiento vascular acelerado, no por edad, sino por enfermedad. Y cuando la reparación supera el daño, tenemos un vaso con capacidad de recuperarse y de repararse, que es lo que se llama resiliencia vascular. Se comporta como joven. Entonces, realmente el nuevo paradigma de hoy en día es preservar esa resiliencia vascular, y no solo es tratar cifra, sino más bien preservar la biología del vaso. Entonces debemos tener un equilibrio, objetivizar un equilibrio entre lo que es el daño y la reparación. En consecuencia, no basta con bajar cifras. El verdadero objetivo es preservar la capacidad del vaso para resistir al daño y preservarse. El estudio CELET con la empaglifosina, agonista de los GLP-1, el cual pasó de la hipótesis biológica a la evidencia clínica, donde el beneficio que demostró fue más allá de la glucosa. 17,000 pacientes, hipertensos un 75%, obesos, pero no eran diabéticos. ¿Qué pasó ahí? Hubo una reducción del objetivo en estudio primario de un 20%, que fue muerte cardiovascular, fue también mortalidad, infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares no fatales. Cuando se le quitó la hipertensión arterial, el beneficio siguió igual, alrededor de un 19%. Cuando volvió a analizarse otra vez, también permanecía igual. ¿Qué quiso dejar dicho este estudio? Que el problema va más allá que los controles de estos elementos, tanto la diabetes como la hipertensión, y lo que sucedía era una fase inflamatoria
ocasionada por la propia obesidad, que abarcaba la PCR alterada, el estrés oxidativo, la función endotelial, una disminución de la capacidad de regeneración y una disminución de las células progenitoras. De manera que no debemos tratar cifras, debemos tratar mecanismos. Entonces, la presión arterial sigue siendo importante, pero no debemos verla como un instrumento aislado. Debemos verlo realmente como una interrelación de múltiples vías, de múltiples factores que a fin de cuentas van a ocasionar conjuntamente con los demás factores la enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos que tratar esas múltiples vías, debemos regular la función endotelial y vascular, tenemos que prestarle atención al metabolismo y la función miocárdica a través de una buena función de lo que es la mitocondria. También la modulación inflamatoria, el componente inflamatorio es sumamente importante, así como también la regulación neurohumoral y sistémica. Todo eso es un complemento que tiene como objetivo ocasionar destrucción vascular y por tanto la generación de enfermedad cardiovascular. Entonces la hipertensión arterial en muchos de los procesos es lo visible, es lo que se ve, pero lo invisible es lo que precede a lo evidente. ¿Y qué es lo que precede? Una tormenta, un volcán. Disfunción endotelial, inflamación vascular, rigidez arterial, remodelado vascular y lesión microvascular, que eso sí es sumamente importante, la parte microvascular. Entonces, debemos irnos de la cifra a los mecanismos, dejar de tratar enfermedades de forma aislada y centrarnos en los mecanismos alterados. Eso nos ayuda a elegir el mecanismo o la terapia específica para cada problema. Eso es sumamente importante y eso lo ha demostrado el estudio CELE. Hoy en día tenemos una nueva caja de herramientas en hipertensión que viene en desarrollo, donde los agonistas de la GLP-1 forman parte importante de todas esas herramientas por los beneficios demostrados, no como antihipertensivo per se, aunque tiene un valor, porque se ha demostrado que con tan solo reducir 2 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, hay una reducción importante de los eventos cardiovasculares. Y si reduce de 5 a 10 milímetros de mercurio, pues está por encima de lo que está pautado, así como también los otros medicamentos como la aprocitentan y también parece de esos países de habla alemana, y el silibesarán, que están muy en boga, pero aún no han sido aprobados. Entonces, no debemos conocer nunca, la hipertensión arterial es parte de nuestro objetivo por múltiples razones, es el factor de riesgo o la enfermedad más frecuente de generación de enfermedad cardiovascular, pero sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que asociarlo con múltiples mecanismos que nosotros debemos tratar para la reducción de los problemas cardiovasculares o las complicaciones cardiovasculares. En este continuo cardiorrenometabólico, fíjense que no se empieza por la insuficiencia cardíaca, el infarto miocárdico y los problemas renales. Se empiezan por los factores que son sumamente importantes en la generación de la enfermedad cardiovascular. De manera que ese es el objetivo. Y recordar que no vamos a tratar cifras, sino tratar problemas interconectados y así logramos reducir más los eventos cardiovasculares. El mensaje para casa: la presión arterial sigue siendo esencial, pero no es lo suficiente. La hipertensión suele ser la expresión hemodinámica de una biología cardiometabólica integrada y el futuro es tratar cifra, mecanismo y capacidad de reparación, de la cual ya ustedes han entendido porque se lo expliqué. Entonces, no estamos dejando atrás la hipertensión, jamás. Estamos aprendiendo a verla mucho más integrada, mucho más completa. Entonces, muchísimas gracias por su atención y le invitamos nuevamente a lo que será la 9ª Escuela Anual Regional de Hipertensión y al 7º Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, que será celebrado en Punta Cana, un lugar codicioso. Ahí tenemos al doctor Daniel Piscor, que siempre nos acompaña y siempre está con nosotros. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias, doctor Osiris Valdés. Ahora nos preparamos para recibirle al doctor Daniel Piscors. Él es especialista en cardiología, editor jefe de la revista de la Federación Argentina de Cardiología, editor asociado del American Journal of Preventive Cardiology, presidente electo de la Inter-American Heart Foundation, socio gerente del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico SA del Rosario. Nos va a hablar sobre tratamiento farmacológico en la hipertensión cardiometabólica, selección racional basada en evidencia. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Déjenme decirles que si van a Punta Cana con Osiris van a pasar la mejor semana de su vida. Así que junten plata, pidan permiso en el trabajo, pero no se lo pierdan. Se los aseguro, van a pasar la mejor semana de este año por lo menos. Bueno, como dijo la doctora, vamos a hablar del tratamiento farmacológico. No cabe la menor duda que tratar a un paciente hipertenso diabético debe ser una de las variables más costo efectivas que existe en la medicina. Es la enfermedad en la que más vidas, más morbilidades pueden salvar ustedes con un tratamiento efectivo. Fíjense, solo es necesario tratar 16 pacientes para salvar una vida. Por todas las causas, 23. Se necesitan tratar tan solo 23 pacientes con hipertensión y diabetes para evitar un infarto, lo mismo que para tratar un ataque vascular cerebral. Creo que nadie conoce un tratamiento más costo efectivo de cualquier enfermedad que la hipertensión y la diabetes. Ahora, existen, sin embargo, muchas controversias. Por ejemplo, si debemos realizar un tratamiento intensivo o debemos realizar un tratamiento convencional, es decir, ¿cuáles deben ser las metas? ¿Con menos de 140 de sistólica alcanza o debemos llevar a los pacientes hipertensos diabéticos a menos de 120 de sistólica? Este fue un estudio chino, como ven ustedes, 12.000 pacientes que comparó un tratamiento intensivo versus un tratamiento estándar. Fíjense, los pacientes incluidos eran prácticamente con hipertensión sistólica muy leve, la diastólica estaba bien controlada, sin embargo no tenían la diabetes bien controlada y ya estaban en tratamiento para ambas enfermedades. Ahora, también ustedes han escuchado del estudio ACCORD y entonces quiero mostrarles algunas cosas que debemos empezar a pensar cuando vemos este tipo de estudios que son los que generan luego las guías y recomendaciones internacionales, pero que sin embargo tienen algunos errores de desarrollo que nos pueden ayudar a confundir. Fíjense, eventos cardiovasculares previos. 34 versus 23%. Control glucémico, peor en el estudio ACCORD que en el estudio BROAD. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuáles son los pacientes que van a tener más eventos y cuáles son los pacientes que van a tener menos eventos? Claramente, el estudio ACCORD es un estudio de mucho mayor riesgo, de pacientes de mucho mayor riesgo que el estudio BROAD. Fíjense, sin embargo, qué es lo que pasó. La mortalidad por todas las causas en ACCORD fue el 50% de la que fue en el estudio chino. El riesgo de ataque vascular cerebral fue 10 veces menos, 1000 veces menos. El riesgo de ACV total se redujo más significativamente en el estudio ACCORD que en el estudio chino. Entonces, ¿cómo puede ser que un estudio que incluyó pacientes de más bajo riesgo tenga mayor incidencia de eventos y peor beneficio con el tratamiento de la hipertensión que otro estudio? Entonces hay que empezar a leer y veamos
la cantidad de pacientes que discontinuaron el tratamiento, los que se perdieron en el seguimiento y los que retiraron el consentimiento. Y fíjense cuál fue la diferencia de mortalidad en el estudio chino entre una rama de tratamiento intensivo y la otra. 10 pacientes, nada más que 10 pacientes. Entonces nos venden este estudio como que hay que tratar intensivamente a los pacientes hipertensos diabéticos por nada más que una diferencia de 10 pacientes. Y fíjense ustedes, se perdieron 1.200 pacientes en el estudio. Es decir, es un estudio que no tiene el más mínimo poder estadístico ni clínico para decirnos cuáles son las metas terapéuticas en estos pacientes. Y además, algo insólito, en un ensayo clínico controlado no puede haber datos faltantes. Bueno, en este estudio hubo datos faltantes y por lo tanto tuvieron que ser imputados, es decir, hacer un análisis estadístico para completar los datos ausentes. Entonces, me parece que el mensaje más importante de este estudio, y que ese sí nos sirve para nosotros, que en pacientes hipertensos en tratamiento que están fuera de metas terapéuticas y diabéticos tipo 2 con mal control metabólico, es muy importante ajustar el tratamiento para alcanzar los objetivos de presión arterial, pero que es mucho más importante para reducir el riesgo cardiovascular y la hipertensión arterial alcanzar un adecuado control metabólico. Es decir, si nosotros pensamos que el beneficio en un paciente hipertenso diabético es solo tratar la hipertensión, estamos equivocados. Este paciente, así como alcanza las metas de hipertensión arterial, debe alcanzar un perfecto control metabólico, si no estamos haciendo una pequeña parte del trabajo. Por eso en nuestro Consenso Argentino de Hipertensión decimos con clase de recomendación 1A, es decir, con una fuerte evidencia, que todos los pacientes diabéticos deben iniciar el tratamiento cuando la presión arterial esté por encima de 140/90 y que en pacientes diabéticos, obesos y prediabéticos se recomienda alcanzar un objetivo de alrededor de 130-80 milímetros de mercurio. ¿Y cómo iniciar el tratamiento? El tratamiento del paciente hipertenso diabético es exactamente el mismo que para todos los pacientes hipertensos. Tenemos que tener en cuenta los efectos metabólicos adversos de los fármacos, pero si hay un modelo de paciente en el cual se debe iniciar el tratamiento con combinaciones de fármacos, es el del paciente hipertenso diabético. Y como ustedes saben, el paciente hipertenso diabético tiene más frecuentemente daño miocárdico, daño renal, daño vascular, daño cerebral. Y como en esos puntos intermedios el bloqueo del sistema renina-angiotensina ha demostrado que es la mejor estrategia para tratar y prevenir el daño en órgano blanco, estos pacientes deben recibir una combinación de un fármaco que bloquee el sistema renina-angiotensina asociado a un bloqueante de los canales de calcio o un diurético tiacídico o similtiacídico. Este es el tratamiento estándar. Hasta ahora en realidad yo no les dije nada nuevo, pero déjenme conversar con ustedes sobre los nuevos fármacos que están actuando sobre el perfil metabólico de nuestros pacientes. La foto que les estoy mostrando es de el profesor Oscar Cingolani, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, fallecido hace pocos años. Fíjense, en el 2002 él descubrió el intercambiador de sodio-hidrógeno. Hoy el intercambiador sodio-hidrógeno, 12 años después, en el 2014, mostró por primera vez que los inhibidores SGLT2 actuaban, entre otros mecanismos, por este bloqueo del intercambiador sodio-hidrógeno y generaban los beneficios que todos conocimos y que fueron enunciados en las dos presentaciones previas. Esto muestra el desarrollo de la investigación hoy en día, que en tan solo 12 años del laboratorio se llegó a la clínica con fármacos que están generando un gran impacto en los pacientes.
Estas drogas, cualquiera sean los componentes de esta familia de ISGLT2, reducen, como ven ustedes, entre 4 y 5 milímetros de mercurio la presión sistólica y alrededor de 2 milímetros de mercurio la presión diastólica. No son drogas antihipertensivas, como les voy a mostrar, pero en determinados escenarios, como fármacos coadyuvantes, podrían mostrar sus beneficios, además, para reducir la presión arterial. Pero un dato muy interesante, un subanálisis post-hoc del estudio del IBER, un estudio de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, donde se dividió a los pacientes según el nivel de presión arterial que tenían y el nivel de tratamiento que tenían al inicio del estudio, al momento de la randomización, los dividió en hipertensos con presión controlada, hipertensos medicados pero insuficientemente medicados y por lo tanto tenían la presión no controlada, e hipertensos que estaban bien medicados pero que no tenían la presión en metas terapéuticas, los que se llaman refractarios. Fíjense qué interesantes, en este análisis post-hoc, los grupos de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que redujeron su morbimortalidad fueron los que no tenían la presión arterial controlada. Así que indudablemente estos fármacos, a pesar de tener un leve impacto sobre la presión arterial, en determinados subgrupos de pacientes podrían ser una buena elección para combinar, no para reemplazar, pero sí para combinar con tratamientos antihipertensivos clásicos. Y otro dato que me parece interesante es este estudio de pacientes que tenían un filtrado glomerular calculado entre 25 y 75 mililitros minuto por kilo a la 1,97 o que tenían microalbuminuria o albuminuria y fueron randomizados a estos fármacos. Fíjense cómo el beneficio es independiente de los valores de presión arterial basal. Es decir, se benefician tanto los pacientes hipertensos como los no hipertensos utilizando estos medicamentos. Pero un dato que quiero compartir con ustedes y que es muy importante es porque muchas veces, así como pasó con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, que cuando se deterioraba la función renal salíamos corriendo porque nos asustábamos, fíjense, es cierto que los pacientes que tienen peor función renal son los que más riesgo cardiovascular tienen, pero sin embargo, aún en aquellos que después de administrar un inhibidor SGLT2 la función renal se deteriora, también son significativamente beneficiados. Por lo tanto, el mensaje es que aunque estos pacientes, al darle la medicación, deterioren la función renal, no dejemos de dárselos, no los suspendamos, porque aún en ese escenario también reciben los mismos beneficios que los pacientes que no tienen basalmente la función renal alterada o que se deteriora con el tratamiento. También se habló previamente de los agonistas del receptor GLP-1. Este es un metaanálisis, son varios metaanálisis en distintos escenarios, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes con sobrepeso y obesidad. ¿Cuál es el efecto de estos fármacos sobre la presión arterial? Es todavía un poquito más débil que el de los ISGLT2. Estamos hablando de reducciones de la presión sistólica de alrededor de 3 milímetros de mercurio y de la diastólica de alrededor de 1 milímetro de mercurio. Es decir, como ven, no son fármacos antihipertensivos. Al igual que los ISGLT2, en determinados escenarios pueden ser coadyuvantes para asociarlos con fármacos verdaderamente antihipertensivos y que reduzcan la presión arterial. Y esto es lo que ocurre. Fíjense, cambios en la presión sistólica y diastólica con inhibidores ECA, bloqueadores, los ARA2, diuréticos, beta bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio y los agonistas GLP-1. Queda claro que no son antihipertensivos. Pueden tener un leve efecto sobre la hipertensión, pero no son las drogas de elección, sino las drogas de elección son las que les mencioné al principio. Y el otro tema que creo que se mencionó en alguna de las charlas previas
el efecto benéfico en términos de descenso de la presión arterial está asociado al descenso del índice de masa corporal. El 87% del descenso de la presión arterial que generan estos fármacos se debe por descenso del índice de masa corporal, es decir, por reducción del sobrepeso y la obesidad. Es un efecto mayoritariamente indirecto, no es un efecto directo. Y la otra precaución, si es un efecto indirecto, que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que pasa cuando suspendemos el fármaco, cuando suspendemos estos fármacos. Bueno, esto ya está claramente demostrado, que en el primer año de la suspensión de los agonistas del GLP-1, los pacientes recuperan en un 90% de los casos el peso inicial que tenían al iniciar el tratamiento y por lo tanto el beneficio en términos de reducción de la presión tanto sistólica como diastólica se pierde. Y esto ocurre en todos los escenarios: obesos, diabéticos tipo 2, diabéticos tipo 1. Por lo tanto, cuando iniciamos un tratamiento con un agonista del receptor GLP-1, tenemos que pensar que es para toda la vida, porque estamos tratando, como bien dijo el primer colega paraguayo, discúlpame que no me acuerdo tu apellido, pero estuvo muy linda tu presentación, esto es una enfermedad para toda la vida, no se resuelve. Por lo tanto, si creemos que bajamos de peso, se resolvió el problema, estamos equivocándonos absolutamente. El paciente tiene que ser tratado de una enfermedad que es para toda la vida. Así que, en conclusión, la hipertensión y la obesidad aumentan el riesgo de complicaciones vasculares de la diabetes. El control de la presión arterial previene la morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos. Los IECA redujeron la mortalidad cardiovascular y por todas las causas y los episodios cardiovasculares mayores en pacientes con diabetes tipo 2. Los ARA2 presentan más evidencia que los IECA para prevenir la enfermedad renal crónica en los pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular y se considera que los pacientes hipertensos con diabetes corren un riesgo moderado o alto y precisan, por lo tanto, tratamientos con bloqueadores del sistema renina-angiotensina como fármaco principal asociados a un bloqueante de los canales de calcio o diuréticos. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a la doctora Lourdes Chamorro. Ella es especialista en medicina interna, especialista en hipertensión arterial y factores de riesgo cardiometabólico, magíster en aterotrombosis, metabolismo y medicina cardiovascular. Es directora de la residencia médica de la Facultad de Medicina UNI, docente de la Cátedra de Clínica Médica de la Facultad de Medicina UNI, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, filial Itapúa, y vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis. Le damos la bienvenida a la doctora con el tema hipertensión, cardiometabólico y riesgo residual. Estrategias integradas para el mejor pronóstico. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias a la comisión organizadora del Congreso. Hemos disfrutado cada simposio en estos 2 días. A mí me toca hablarles para cerrar esta actividad del riesgo residual, estrategias para mejorar el pronóstico. Y si nos enfocamos en estrategias para mejorar el pronóstico, pensamos quizás en estrategias institucionales que nos ayuden a justamente devolverle al paciente un mejor pronóstico. Pero cuando eso no se puede, cuando no tenemos esa estrategia institucional, podemos, después de este simposio, tratar de armar esas estrategias individuales que nos ayuden a aplicarlo luego en nuestra práctica clínica diaria. Yo quiero que en estos 15 minutitos que tenemos para conversar, recuerden a Luis. Luis es el paciente que les voy a presentar y recuérdenlo en cada situación que vamos a ver más adelante en el transcurso de la presentación. Luis llegó a la consulta
de nuestro hospital al servicio de internados y nos dice que su automonitoreo de presión arterial está en valores de 132/78. Nos entrega su laboratorio, corroboramos que LDL colesterol está en 54 y sus triglicéridos en 150. ¿Por qué viniste, Luis, a la consulta? Porque era mi día de control, tenía agendada esa consulta. Entonces a nosotros se nos dibuja una sonrisa en el rostro y decimos, wow, Luis llegó a los objetivos. ¿Y qué hacemos? Nos tranquilizamos y programamos su siguiente consulta en promedio dentro de 4 meses, diciéndole que siga lo mismo que venía haciendo porque ha alcanzado esos valores. Luis nos valió el día en la consulta. Pero 3 meses después, antes de volver a su siguiente evaluación clínica, Luis es internado en el servicio de clínica médica por un infarto agudo de miocardio. Entonces, como sabemos que él ingresó, nos preguntamos qué hicimos mal si Luis estaba en meta, con todos los valores que nos trajo. Y realmente esa no es la pregunta que tenemos que hacernos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que no vimos en Luis que le llevó a un infarto agudo de miocardio? Y así como lo presentó el doctor Valdés, realmente este problema está representado por este iceberg. La parte superior, la parte que vemos, es todo lo que nosotros podemos medir en nuestro paciente. La presión arterial, el perfil lipídico, podemos medir los valores de colesterol. Y la parte de abajo representa todo aquel daño que nosotros no vemos. Problemas metabólicos, aterotrombóticos, inflamación, insuficiencia cardíaca. Entonces decimos, ¿está controlado o sigue con riesgo importante y modificable este paciente? Recuérdenlo durante toda la conferencia, porque primero vamos a hablar un poquito de qué entendemos por riesgo residual. Lo que queremos hacer es buscar las estrategias para mejorar el pronóstico. Entonces recordemos que el riesgo residual es ese riesgo que tiene Luis de tener enfermedades, eventos cardiovasculares mayores a pesar de haber llegado a la meta. Y en este gráfico, como los disertantes que me antecedieron, hablaron muy bien de varios de los riesgos. El riesgo de la diabetes residual, el riesgo presor que tiene el paciente cuando no controlamos bien la presión arterial. Nosotros sabemos que Luis tenía 132/78 en el monitoreo diurno, pero ¿y el nocturno cómo está? Entonces, nos vamos a enfocar en aspectos biológicos, en biomarcadores críticos, y sabemos que después del retorno de estos resultados, nosotros vamos a tener que intervenir para mejorar el pronóstico de Luis. Y para eso hay mucha evidencia científica que avalan nuestras intervenciones y yo me voy a encargar, de aquí en adelante, de continuar lo que ya los doctores les estuvieron explicando. Voy a hablar de otras dimensiones que están dándole un riesgo global o residual a Luis y que van a ser en el ámbito de la aterotrombosis, en el ámbito inflamatorio, inclusive en un trastorno genético que puede estar presente en Luis y que le llevó a padecer su infarto agudo de miocardio. Cuando queremos hablar de riesgo residual tenemos que preguntarnos, ¿ya logró la máxima reducción razonable de todos esos biomarcadores este paciente? Entonces, antes de hablar de riesgo residual, corrijamos lo que no está controlado. Trabajemos mucho en Luis para ver qué es lo que tenemos que seguir corrigiendo. ¿Y qué pasa con Luis? Que nosotros nos quedamos con LDL colesterol y nos quedamos con un triglicérido en 150 y una presión diurna en meta. Probablemente tengamos que verificar sistemáticamente dentro de nuestra estrategia factores de riesgo no controlados, terapias subóptimas en Luis, intolerancias que pueda tener y retrasos en la intensificación que tiene que ver mucho con la inercia terapéutica, ya que no estamos viendo lo que está por debajo. Esa brecha terapéutica es real, principalmente en Latinoamérica. Paraguay no es diferente. Tenemos 70% de nuestros pacientes fuera de meta, metas no alcanzadas. Tenemos pacientes que como Luis probablemente, y por qué no volvemos a replantearnos qué pasó y decimos, ¿será que Luis tenía todos esos valores en regla
y dice, ya no voy a tomar más mi atorvastatina, mi rosuvastatina y abandona el tratamiento. Es lo que pasa frecuentemente en nuestras consultas y tenemos que volver a interrogar a nuestros pacientes. Hay una caída en la adherencia cuando se llegan a las metas. Y también hablamos de la falta de un abordaje integral. Ese paciente que está cerquita de lo óptimo, pero no está en lo óptimo, y que nosotros en esa consulta decimos, la próxima vez voy a intensificar su tratamiento, voy a ver cómo le va. Entonces, como les dije que el camino que voy a seguir es el riesgo residual en 3 dimensiones más, y vamos a hablar de las partículas lipídicas de este paciente. LDL colesterol en meta no siempre significa carga aterogénica controlada. ¿Por qué? Porque lo que medimos fue LDL colesterol, pero cuando infartó Luis, ahí nos volvemos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Y qué buscamos? Nos tenemos que suponer que hay partículas aterogénicas presentes que están fuera de su meta y que pueden ser las que ocasionaron el infarto en Luis. ApoB elevada en este paciente. Pero ¿qué pasó en la consulta? Nosotros no pensamos en eso y le dijimos, vuelve en 4 meses para el siguiente control. Nosotros como estrategia podemos replantearnos todo el tiempo qué es lo que tenemos que buscar para poder evitar estos infartos en nuestros pacientes. ¿Y en qué grupo vamos a pensar principalmente? En aquel paciente con diabetes, con obesidad visceral, con síndrome metabólico o con triglicéridos elevados. Entonces, Luis era es candidato a que nosotros, dentro de nuestros nuevos biomarcadores, podamos hacer el pedido de ApoB, dentro de nuestra siguiente rutina de laboratorio. Pero también tenemos que pensar que Luis puede tener un riesgo heredado, LPA aumentado. ¿Qué significa? Que está determinado genéticamente para tener eventos cardiovasculares en comparación con otros pacientes que tienen el LPA normal. Entonces, el LPA se mide una sola vez, está determinado genéticamente y en esa consulta, antes de citar a Luis a los 4 meses, ¿qué le hubiéramos preguntado? Hablemos un poquito más y preguntemos, ¿cuál es tu historia familiar de enfermedad cardiovascular? ¿De qué fallecieron tus padres? Si tuvieron muerte prematura por enfermedad cardiovascular, Luis es un paciente que entra dentro del grupo de pacientes a quienes vamos a pedir nuevos biomarcadores, LPA principalmente. Vamos a investigar si hay hipercolesterolemia familiar y vamos a ver eventos recurrentes. Por ejemplo, antes de conocer a Luis, si tuvo o no, por ejemplo, un accidente isquémico transitorio. Siguiendo la línea lipídica, vamos a hablar de triglicéridos y remanentes en Luis. Luis tenía 150 de triglicéridos y le mandamos a la casa diciéndole que siga las mismas indicaciones. Pero ¿qué pasa? Las guías hablan de que los triglicéridos entre 150 y 499 miligramos son partículas aterogénicas remanentes que están presentes en nuestros pacientes que producen inflamación vascular permanente y que aumentan el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, Luis tenía 150. ¿Será que tenemos que intensificar el tratamiento para bajar los niveles de triglicéridos? Nuestra primera meta siempre va a ser corregir LDL colesterol. Menos de 55 dicen exigentemente las guías, ¿verdad? Y la segunda prioridad es entonces buscar abordar triglicéridos y remanentes para poder optimizar su tratamiento. Luis entraba, podíamos pedirle ApoB, podíamos pedirle lipoproteína A, teníamos que optimizar el tratamiento de triglicéridos, pero también como hizo su infarto, tenemos que pensar que él puede tener un riesgo inflamatorio que persiste. Y las guías nos piden que en este grupo de pacientes pensemos en solicitar el PCR ultrasensible como nuevo biomarcador. Cuando PCR ultrasensible nos arroja un valor de 2 miligramos litro o más, nuestro paciente tiene una inflamación residual persistente que hace que aumente su riesgo para sufrir eventos cardiovasculares mayores. Entonces, me gustaría mostrarles rápidamente esos estudios que estaban en una de las primeras diapositivas. Ven que hay muchísima evidencia, pero en el PROOF-IT
el riesgo de infarto recurrente o muerte coronaria según LDL, colesterol y PCR alcanzados con estatinas. ¿Qué pasó? Todos nuestros pacientes tomaban estatinas, pero ¿qué mostró este estudio? Que cuando el LDL colesterol estaba por encima de 70, incluso dentro de lo aceptable en nuestros pacientes, y su PCR era 2 o más, tenía el doble de posibilidad de tener infarto agudo de miocardio, podían tener reingresos por insuficiencia cardíaca. El estudio Júpiter se aplicó a una población sana seleccionada por inflamación. ¿Por qué? Porque se les dosó PCR ultrasensible y daban valores de 2 miligramos litro o más. ¿Y qué hicieron? Demostraron que esos pacientes que recibieron rosuvastatina y tenían PCR en 2, pero los valores de LDL colesterol estaban en menos de 130. Intensificaron su tratamiento con rosuvastatina y tuvieron 44% de disminución de riesgo de eventos cardiovasculares. Así que no debemos retrasar la intensificación de nuestros tratamientos. Este estudio CANTOS con canakinumab lo que mostró fue que estos pacientes inflamados que recibieron canakinumab, lo que tuvieron fueron 15% de disminución de riesgos cardiovasculares cuando disminuyeron 37% de los valores de su PCR. Esto no significa que tenemos que solicitar estudios y cuando sale positivo todos van a tener que ir para la rama de canakinumab como tratamiento. Significa que tenemos que intervenir para poder ajustar los valores y disminuir los eventos. Y el REDUCE que muestra que pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, triglicéridos entre 135 y 499, con un LDL colesterol entre 41 y 100, fueron tratados con icosapento de etilo en este estudio. ¿Para qué? Para disminuir los triglicéridos y el colesterol remanente. Tuvieron 25% de reducción relativa de eventos cardiovasculares mayores. Son cifras muy importantes que si bien nosotros no vamos a recurrir al icosapento de etilo, tenemos que llevarnos como estrategia optimizar el tratamiento para reducir triglicéridos en este grupo de pacientes. Y entonces, en estos 2 últimos minutos, vamos a hablar sobre 4 pasos para reducir el riesgo residual. Como dijeron los maestros que estuvieron antes que yo, tenemos que saber medir todo lo que representa lo visible, la presión, mirar por ahí un poco más detenidamente los resultados de los biomarcadores que siempre solemos solicitar, medir correctamente y buscar daño de órgano. Pero por sobre todo, y como dijo el doctor Atilio, debemos fenotipar a nuestro paciente, saber si el paciente tiene un componente que predomina. Y sobre ese componente que predomina debemos de trabajar, si es inflamatorio, trombótico, aterosclerótico, ¿sí? O incluso si tiene un fenotipo emergente como son la búsqueda de aquellos pacientes que tienen el LPA elevado. Cuando nosotros tenemos pacientes con LPA elevado, no tenemos estrategia terapéutica para implementar, pero al tener un paciente con esos valores, sabemos que son ellos en quienes nosotros debemos insistir en mantener en meta los factores de riesgo que son modificables y frecuentes. Por lo tanto, este fenotipo del paciente nos va a permitir intervenir de manera más correcta y estas intervenciones que vamos haciendo, y principalmente cuando intensificamos el tratamiento, nos permite hacer reevaluaciones frecuentes en cada consulta como una estrategia dentro de nuestro consultorio para poder mejorar su pronóstico. 3 ideas para llevar a la práctica. No confundir meta con riesgo controlado. Identificar qué riesgo persiste en nuestros pacientes y para eso sí o sí tenemos que intervenir en este grupo de pacientes. Y por último, intervenir sobre la vía que cambia el pronóstico. Entonces otra vez nos vamos al iceberg que representaba todo lo que medíamos y todo lo que no podíamos medir. Ahora me gustaría que lleven esta imagen con otra idea. Lo que está arriba es siempre lo que podemos medir y es lo que tenemos que hacer y es por lo que tenemos que trabajar por nuestros pacientes, pero que lo que está por abajo sea todo lo que nosotros tenemos que buscar
para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, el verdadero riesgo residual comienza donde termina la capacidad de actuar sobre las vías de riesgo aún modificables. Muchísimas gracias.